Empleo Aguascalientes. ¿Estás listo para la decisión más importante de tu vida? En la Universidad Tecnológica El Retoño te estamos esperando. Conoce nuestra oferta educativa bilingüe. Admisiones abiertas. Para más información, al 449-500-0410, extensión 1133. Y forma parte de la universidad más vanguardista del estado. Gobierno del estado. Café con 2 de azúcar, acompañado de grandes invitados, aromatizados con magníficas historias. Viernes en vivo de 5 a 6 de la tarde, por el 92.7 FM Tu Estación, con Lulú Tafoya, donde el sabor y aroma nos une. Estudia inglés, francés, alemán y 5 idiomas más en el Centro de Idiomas de la Universidad Tecnológica El Retoño, con un pago único de 1,200 pesos por cuatrimestre. Llámanos al 449-688-3050. Encuéntranos en el corredor 3 Centurias, a un costado de la Universidad de las Artes. Gobierno del Estado. Radio Francia Internacional está en 92.7 FM, Tu Estación. La información con un enfoque global. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche, escucha En Primera Plana. En Primera Plana. Y a las 7:30 continúa en París, América. París, América. Radio Francia Internacional por 92.7 FM, Tu Estación. Las piezas del arte y la cultura se unen para crear Artefacto. Artefacto. Donde todas las expresiones tienen algo que decir. Una producción del Instituto Cultural de Aguascalientes. Artefacto. Todos los miércoles, 5 de la tarde, por 92.7 FM, Tu Estación. 92.7 FM, Tu Estación. Transmitiendo con 65,000 watts de potencia. X, H, R, T, A. 28 de agosto sin número. Barrio de la Estación, Aguascalientes, México. Una emisora de radio y televisión de Aguascalientes. 92.7 FM, Tu Estación. Atrás tiempo, así se escuchaba la radio. Hay que reconocer, Brad Pitt, en la mayoría de las veces coge muy bien las... Trata de agarrar los proyectos. ¿En serio? Guerra Mundial Z. Su cameo en Deadpool. Ay, fue lo más divertido que tú has dicho. Sí, es lo más divertido de la 2. Hoy solo se escucha un sonido. El sonido del silencio que dejó cinematófagos. Hasta ahora. Porque usted no lo pidió. El regreso que nadie esperaba. I'll be back. 92.7 FM, Tu Estación. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emiten y no representan necesariamente la línea editorial y la ideología de esta emisora. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Todo tiene su lugar en la historia y la historia tiene su lugar. Aquí comienza Depósito 215 con Joaquín Chávez y Dolores García Pimentel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles el día de hoy, 20 de mayo de este año 2021, a través del 92.7 FM Tu Estación. Esto es Depósito 215. Maestra María Dolores García Pimentel Ruiz, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Joaquín, muy buenas tardes. Chávez Pérez, también. Nombre largo. Gano en la extensión del nombre. Me ganas, Gano. por supuesto. Bienvenidos. El día de hoy tenemos mucho de qué platicar. Tenemos una invitada maravillosa que al ratito va a estar con nosotros. Y, pues, ¿qué? ¿Empezamos con las efemérides? Les decimos más o menos de qué va el día de hoy. ¿Ustedes conocen el Mercado Terán? ¿Han oído hablar de Alfonso Esparza Oteo? ¿El himno de Aguascalientes? Ah, esa es una cosa maravillosa. Sí, todo. Yo soy fan de Teodosio Lares. Ya platicaremos de Teodosio, obviamente de Esteban Ávila y del maestro Meneses. Y también estaremos hablando de... el Archivo General de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y todas las maravillas que él contiene. Así es.
Efemérides de la semana. Muy bien, pues en el transcurso de esta semana tenemos efemérides muy destacadas, importantes y bonitas. El día 17 de mayo, pero del año de 1661, el virrey de la Nueva España, don Juan de Leiva y de la Cerda, conde de Baños y marqués de Leiva y de Ladrada, todo eso era el hombre, para que su mujer le dijera de otra manera. Gordito. Bueno, pues el virrey expide en la Ciudad de México un mandamiento refrendado por su escribano, don Pedro Velázquez de la Cadena, autorizando y aprobando la fundación del convento de la Limpia Concepción de Franciscanos Descalzos de la Villa de Aguascalientes, dependientes de la provincia de San Diego de México. ¿De qué estamos hablando? Pues del Templo de San Diego. Templo y convento. Del templo y del convento de San Diego. El convento de San Diego, lo que hoy ocupa el edificio central de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Así es, uno de los edificios más bonitos de Aguascalientes y claro, también de la universidad, pero es de Aguascalientes al fin y al cabo. Sin lugar a duda, y de acuerdo con los términos de la Real Cédula de Felipe IV expedida en Madrid el 16 de abril de 1656, es decir, 5 años antes, en que se facultaba para expedir dicha autorización oyendo el parecer de la Real Audiencia. Entonces desde el 56 empezó como todo el rollo de que los franciscanos venían para acá, o sea, para la villa, y pasaron 5 años para que se expidiera la ordenanza aquí en el virreinato de Lo la que Nueva pasa España. es que se tiene que pedir, se tenía que pedir autorización al rey y en lo que llegaba la solicitud y venía regresaba de regreso, y pues, luego en lo que juntaban la lanita para empezar a construir y no todo había eso. WhatsApp. Pues así, eso fue el 17 de mayo de 1661. Y bueno, un 19 de mayo, pero de 1839, nace en esta ciudad José Trinidad Pedrosa Eudave. Don Trini. Don Trini. J. Trinidad Pedrosa o José Trinidad Pedrosa fue uno de los impresores más importantes de Aguascalientes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Uh-huh. Fue uno de los maestros de José Guadalupe Posada. Es quien se lo lleva a vivir a Guanajuato y la carrera de José Trinidad Pedrosa no solamente es impresor o dedicado a la impresión, sino que también estuvo involucrado en la educación. Él formó parte del Ministerio de Educación del Estado y bueno, nace un 19 de mayo, pero de 1839. Y en su imprenta se editaba el periódico El Republicano, que era el periódico oficial del siglo XIX. El 20 de mayo de 1867, es decir, un día exactamente como hoy. Pero en la noche. Pero en la noche. Sí. ¿Fue en la noche? Sí, en las crónicas se menciona que fue durante una tertulia por la tarde-noche. Más o menos como a las 6, 7 de la tarde. Pues sí, pardeando el sol. Bueno, pues un día como hoy de 1867 se canta por primera vez, aquí en Aguascalientes obviamente, en el salón de la escuela principal, la que antes se conociera como la Escuela de Cristo o la Escuela Pía, en donde hoy tenemos una galería maravillosa en el centro de la ciudad de Aguascalientes, en la calle Juárez, antes la calle del Reloj. El himno en honor de Aguascalientes. Esta letra la escribió Esteban Ávila antes de ser gobernador. Sí. Porque Esteban Ávila hizo muchas cosas para Aguascalientes. Entre otras cosas, hizo la letra del himno en honor de Aguascalientes. Y la letra la puso el maestro Miguel Meneses. Ese mismo día, bueno, en la presentación del himno Aguascalientes sucedieron cosas maravillosas. Y entre ellas fue de que no hubo, por ejemplo, gente que perteneciera al Partido Conservador. No, porque Esteban Ávila era uno de los principales liberales de Aguascalientes. Ellos defienden su terruño de la invasión francesa y obviamente pues no iban a ir a la presentación o a la primera entonación del canto en honor a Aguascalientes. Pues, porque se habían enterado de que en una parte del himno de Aguascalientes se denosta a Teodosio Lares. Es que era enemigo de Esteban Ávila, tristemente. Y Teodosio Lares, yo pienso y creo y afirmo que está vilipendiado
En Aguascalientes nada más. Tristemente en Aguascalientes no por el himno, o sea, el himno, sí. por Esteban Ávila, pues por la No forma le en cómo hemos lo trata. sabido dar su justo valor. Porque Teodosio Lares, que en la publicación original o sea, vaya, se entona el 20 de mayo por primera vez, pero en el periódico El Republicano, en el periódico oficial, se publicó el 13 de junio la letra, después de que se había cantado, como ajá. habíamos dicho, y se publica la letra completa y tiene dos llamados, Dos notas. Dos notas. Una de ellas, que es justamente que la letra, que la música es por el maestro Meneses, Michoacano. y la otra es que es sobre Teodosio Lares, justamente. Y entonces, cuando habla, la estrofa que habla de Teodosio Lares dice: caiga la afrenta en su frente y en su nombre el eterno baldón. Nunca, patria, te muestres demente, nunca a Lares le des tu perdón. Y ahí viene un llamado o una nota, y al final de la hoja nos dice qué dice esa nota. Lares es hijo de Aguascalientes por desgracia. Pues que estaba del lado de los conservadores, y tanto Esteban Ávila como el periódico oficial eran liberales. Y uno de los premios más importantes que tiene este país en la Suprema Corte de Justicia de la Nación lleva el nombre de Teodosio Lares. Sí, fue un jurista muy destacado, hizo las bases del Código de Comercio que se mantuvo en nuestro país por muchísimo tiempo. Sigue siendo casi la base esa que puso Teodosio Lares para lo que es el Código de Comercio actual. Sí. Desgraciadamente hay que estudiar al personaje para poder entender por qué él estuvo del lado de los conservadores y por qué se enemistó tanto con Esteban Ávila si eran del mismo terruño. Pues sí, así las cosas, eso un día como hoy. Y un día, el 22 de mayo de 1880, se proyecta o se presenta ante el Ayuntamiento de la ciudad de Aguascalientes la construcción de un mercado para la época muy moderno, porque en nuestra ciudad no tenía un mercado organizado, y se coloca la primera piedra para la construcción del mercado Terán. Este mercado va a ser fundamental en el último cuarto del siglo XIX, va a ser parteaguas en la conformación de todo valga la redundancia, del comercio en la ciudad, y va a dar pie a la creación de muchos otros mercados. Incluso el mercado, ya vamos a platicar más adelante, fue considerado uno de los mercados más hermosos de todo México. Y ya les platicaremos porque precisamente tenemos en la sección de lugares y calles el Mercado Terán, y les vamos a decir cuánto costó su obra original. Ay, sí. Maravilloso. Nuestros personajes. Y en nuestros personajes hoy tenemos el documento de la semana. Se trata de una solicitud de don Alfonso Esparza Oteo al Congreso del Estado. Sí, resulta... ¿Qué dice esa solicitud que está? Que don Alfonso Esparza Oteo alguna vez fue joven y bello y necesitaba dinero para poder estudiar. Sí. Y entonces, en el Fondo Poder Legislativo, encontramos esta solicitud que hizo don Alfonso Esparza Oteo al Congreso, pidiéndoles dinero para poderse ir a México a estudiar y perfeccionar sus conocimientos de música. Eso fue en el año de 1919. Tenía 25 años. Más o menos. Nació el 2 de agosto de 1894. Él ya había estudiado aquí. Sí. Estudió con el presbítero Fermín Ramírez, también fue alumno de Manuel M. Ponce, de Arnulfo Miramontes. También de Arnulfo Miramontes, y ya tenía una formación musical, sólida. Desde muy joven, él tocaba en el Teatro Actualidades, en donde, el Teatro Actualidades era un cine, y también había funciones teatrales, y él tocaba ahí en el cine. Recordar que era cine mudo, entonces se amenizaba la película con el piano. Bueno, él tocaba desde los 7 años. Es que su papá fue músico, y su papá tocaba instrumentos de cuerda prácticamente todos, y alientos también. Fue director de orquesta y
Y entonces lo trae en la sangre, Y Esparza bueno, Oteo. él quería irse a la Ciudad de México a estudiar, pero bueno, hace la solicitud, llega a la Cámara de Diputados locales y le dicen, sí, espérame tantito. O sea que no lo apoyan, pues, De a hecho, pesar de ser también un héroe de la revolución. Él se suma en 1914 a las filas villistas, Así es. enamorado, supongo, por la llegada de la Convención Aguascalientes y atraído por el general Villa, se sumó a las fuerzas de Villa, estuvo un par de años en batalla en el norte del país, regresa a Aguascalientes, afortunadamente no se lo echaron porque si no, no tendríamos la gran y vasta obra del maestro Esparza Oteo. Y bueno, en 1917 se reintegra de nuevo a lo que le apasionaba, que era la música, ¿no? Y pues sigue estudiando, se estrena su primer obra así fundamental de la primera época, que fue un foxtrot, que se llama Plenitud, y después dijo, pues a la Ciudad de México, era donde estaba la mata, ¿no? Era donde había que ir. Y pidió el apoyo al Congreso del Estado. Y le dijeron, sí, nada. pásele. Por el momento vamos a ver en la Comisión de Economía del Congreso si le podemos ayudar. Ahí le avisamos. Y ya les vamos a platicar más de Esparza Oteo, porque también en la parte de música tenemos algo más sobre Esparza Oteo. Maravilloso. Así que pues quédese con nosotros, le invitamos a que se ponga en contacto, a que nos siga a través de Facebook, estamos en Facebook Live en 92.7 FM tu estación, así le encuentra la página, y le invitamos a que nos llame, que no recuerdo ahorita el teléfono, pero se lo vamos a dar después del corte. 449-994-6481. Ya me acordé. Y si nos quiere enviar mensaje de WhatsApp, ese mismo número. Pues 449-994-6481. Ya lo sabe, comuníquese y aquí estamos con ustedes. Regresamos después de esta pausa. Síguenos en Facebook e Instagram. Encuéntranos como 92.7 FM, tu estación. Danos like, comparte y comenta. Volvemos a Depósito 215. Esto es 92.7 FM, tu estación. Esto es tu estación. Una emisora de radio y televisión de Aguascalientes. Esto es 92.7 FM, tu estación. Tu estación. Detona tus habilidades y participa en el torneo de ajedrez 2021 del ITSEA. Consulta la convocatoria en la página de Facebook Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes. Más información al 978-0338, extensión 7134. Gobierno del Estado. ¿Eres operador de colectivo urbano, taxi o combi? La ACOSEN tiene descuentos para ti de hasta un 30%. En negocios de calzado, bisutería, ropa y más. Podrás identificar estas tiendas en Plaza Patria, El Parián y el Centro Histórico con pósters colocados en su entrada principal. Descuentos válidos al presentar de manera personalizada tu gafete de operador. Yo voy de compras. Facebook 92.7 FM, tu estación. Síguenos. Regresamos a Depósito 215. Comunícate y sé parte de la historia. WhatsApp 449-994-6481. Estamos de regreso con ustedes a través del 92.7 FM, tu estación. Este es Depósito 215. Nosotros trabajamos en el Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, en la calle de Juan de Montoro número 215, a donde les invitamos a que nos visiten y a que conozcan más de la historia de Aguascalientes. Tenemos un gran acervo documental desde la época colonial hasta nuestros días, es decir, con la hemeroteca más importante que tiene esta entidad. Pero no somos el único archivo que existe en Aguascalientes. Así es. El día de hoy nos acompaña y nos da un gusto enorme la doctora Marcela López Arellano. Sí, doctora.
Ella es jefa del Departamento de Archivo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y viene a platicarnos por qué es importante un archivo en una universidad. Buenas tardes, bienvenida, Marci. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Bueno, antes de decirles por qué es importante un archivo, les comento que la familia de Alfonso Esparzoteo, que estaban ustedes comentando, pues donó los documentos y parte de la música de Alfonso Esparzoteo a la universidad. Por eso es importante. Por eso es importante un archivo. Sí, sí. Entre muchas otras cosas, porque tienen y resguardan mucha otra obra maravillosa y fundamental de la vida de Aguascalientes. Sí, bueno, en la universidad se tienen varios archivos. Está, por un lado, el archivo administrativo, que ese también lo tiene, obvio, gobierno del estado y todas las instituciones, que es el archivo que resguarda pues todos los documentos de la universidad, del personal de la universidad, de los alumnos, de los profesores, porque si no hubiera un archivo organizado, imagínense cómo funciona una institución, ¿verdad? Sí, claro. Ojalá y todo el mundo verdaderamente cayera en cuenta de lo importante que es un archivo. Pero además la universidad tiene un archivo histórico, que precisamente el archivo histórico contiene los documentos del Instituto de Ciencias, que es el antecesor de la universidad. Este instituto nació en 1867, precisamente en este convento que estabas tú contando de los dieguinos, bueno, franciscanos y luego los dieguinos. Y todos esos documentos se tienen en el archivo histórico y se tiene también pues todo digamos la vida del Instituto de Ciencias a lo largo del siglo XX. El edificio Jesús Gómez Portugal. El edificio Jesús Gómez Portugal, porque quien fundó la Escuela de Agricultura, que es, digamos, primero se llamó Escuela de Agricultura, luego Instituto Científico y Literario, luego Instituto de Ciencias. Quien lo fundó fue el gobernador, que era el coronel Jesús Gómez Portugal. Y así se llama. Y por eso es que lleva ese nombre el edificio, porque luego decimos, ¿y quién fue? Era, ¿Por verdad? qué se llama así? ¿No? Sucede muy seguido con edificios o con calles que, ¿por qué se llama así? Sí, la verdad. Ya saben por qué se llama Jesús Gómez Portugal, el edificio central de la universidad. Y de hecho el primer alumno del Instituto de Ciencias fue Manuel Gómez Portugal, hijo del coronel Jesús Gómez Portugal, y Manuel Gómez Portugal luego... ¿Y se hizo examen de ingreso y todo? Yo creo que sí. Yo creo que no. Ay, En los reglamentos que se tienen que estaban en el Republicano, en el periódico, pues sí tenían que hacer examen de admisión. En ese entonces los exámenes de admisión eran como entrevistas, ¿no? Fíjate que esos documentos del instituto no se tienen porque, y aquí la maestra Lola lo sabe muy bien, porque pues en algún momento cuando luego se mueven personas, se mueven distintas autoridades, no todo el mundo valora la documentación. Entonces lo que se tiene del Instituto de Ciencias solamente son 3 décadas de libros de actas de exámenes, que los tenemos en la universidad porque se quedaron en el edificio Jesús Gómez Portugal. Pero no tenemos todas estas evidencias que nos podrían decir cómo eran estos exámenes. En los reglamentos que salieron publicados en el Republicano, en el periódico oficial de la época, pues sí decía que tenían que hacer un examen y que tenían que tener cierta edad y demás, pero no sé si era por entrevista o se los ponían escrito, ¿verdad? Por escrito, ¿no? Lo que sí hacían público y era oral era el examen final. Los exámenes finales eran exámenes abiertos. Era toda una ceremonia cultural, social, era presentarle como a la ciudad los jóvenes que se habían graduado, ya fuera de secundaria o de preparatoria, o de las carreras, que el instituto tuvo algunas carreras durante varias décadas y hasta que ya solo quedó la prepa. Así es. Entonces, qué maravilla todo lo que se resguarda. Bueno, esto se resguarda en la universidad. Sí, porque como bien mencionas, la Escuela de Agriculturas, el Instituto Literario, el Colegio de Ciencias, o sea, en ese mismo edificio. En ese mismo edificio. La famosa prepa del estado y luego se convierte o el nombre que se le da es como el edificio central de la universidad. Sí, después de la prepa, que luego muchos de los que estudiaron en los años 60 siempre le decían la prepa. Sí, es como yo siempre conocía. Ándale, los papás y los abuelos le decían la prepa y la prepa. Su nombre ya oficial desde 1942, que cuando el Congreso del Estado le dio la autonomía,
el nombre oficial fue Instituto Autónomo de Ciencias, ya con la autonomía para, digamos, para gobierno interno autónomo, ¿no? De gobierno. Y este Instituto Autónomo de Ciencias, que luego se convirtió y Tecnologías, el IACT, como le llaman, en 1973 se convirtió en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y ya es cuando se inaugura el campus. Se empezó a construir, se empieza a construir justo después. Todavía en los años 74, 75, 76, las clases estaban en el edificio 19 de junio, que es el de la esquina. Donde fue la escuela Melquiades Moreno. A principios del siglo XX, sí. Fue la escuela Melquiades Moreno y luego ya fue parte del Instituto de Ciencias. Y ya cuando empezaron a construir los salones en el campus de la universidad, que estaba en las afueras de la ciudad. Sí, era lejísimos. Era casi en Jesús María. Era el camino a Jesús María. Era el camino a Jesús María, era como de, ay, sus hijos van a estudiar hasta allá. Hasta allá. Y ahora van ahí a la plaza que está enfrente. Sí. Y ya, entonces empezaron a poner las carreras, distintas carreras allá en el campus central, que le llaman ahora. Pero no solamente tienes archivo histórico. Bueno, íbamos en eso, ¿verdad? Sí. Está el archivo histórico, que tiene todo lo del Instituto de Ciencias y además tiene lo de las escuelas incorporadas, porque se fueron incorporando muchos colegios a la universidad, ya están los documentos. Luego también se tiene un archivo de fotografías que se llama la Fototeca de la Universidad, que lo que tiene es la historia muy contemporánea, muy reciente de la universidad, a partir del rector Martínez de León, que fue el primer rector. Los departamentos de comunicación le pasaron al archivo toda esta colección de fotografías académicas, digamos, de cada administración, y esas están usted las puede ver si pone Fototeca UAA, pues ahí están, ¿no? Por rector. Y también se tiene algo que, bueno, yo pienso que es una de las partes más maravillosas que tiene el archivo de la universidad, la bóveda Jesús F. Contreras, que es un archivo histórico, pero es un archivo que lo que recibe son donaciones de documentos, de fotografías, de mapas, de lo que las familias quieran donar a la universidad, pero especialmente esta bóveda nació en el año 2010 con la donación a la universidad de los documentos de Jesús F. Contreras, el escultor aguascalentense. Entonces alberga ahí la parte o el acervo de Jesús F. Contreras. Ahí mismo tienen lo de Esparza Oteo. Allí está lo de Esparza Oteo, allí también está lo de José F. Elizondo, que era cuñado de Contreras, lo de Carlos Contreras de Elizondo, que es hijo de Jesús F. Contreras, porque la familia donó todos esos archivos. También se tiene, por ejemplo, todo el acervo de música que ha donado a la hija de don José Dávila, el señor Dávila. Fundador de esta emisora. Fundador de aquí, y gran también gestor y impulsor de la radio cultural, y en el caso de la radio universitaria. Él no funda la radio universitaria, pero creo que es el gran impulsor de la radio. Sí, porque él permitió, según leí ya en algo de Víctor Mesa, él permitió que Radio Universidad tuviera emisiones en Casa de la Cultura, cada semana, sí. Sí, y todo el acervo, la fonoteca de José Dávila, que tiene una historia fabulosa. Yo tuve oportunidad de conocer desde que nació, bueno, no es cierto, yo tenía meses cuando nació la radio Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, precisamente, uno sube la escalera de la Casa de la Cultura, hacia donde topa uno, ahí estaba la emisora XCNM. Y bueno, ¿por qué conocí? Bueno, porque Pepe Dávila estuvo casado con Angélica Pérez Gaona, hermana de mi mamá. Ah, era tu tío. Era mi tío, y padrino de bautismo, ya quisieras. Está re bueno el chisme. Todo un personaje. Y entonces toda su fonoteca, porque lo que se resguarda no solo es lo que hizo en XNM, que en algún momento iban a tirar a la basura, déjame te platico. Entonces él se entera y va y prácticamente lo saca de la basura, todas las cintas que él mismo había grabado, o sea, grabaciones que él hizo en el Café de los Artesanos, como la famosísima de Rodrigo González, única grabación en vivo del Profeta del Nopal, que se grabó en este café ahí en la calle del Obrador,
No, ya era José María Chávez, ahí a un lado del periódico El Heraldo. Y muchas otras grabaciones. Lo que sí me tocó con mi tío fue acompañarlo, por ejemplo, a grabar algún coro que cantaba en el Templo de la Purísima. Y me decía, ¡Jao, véngase! Y me ponía ahí con cables por todos lados y nos íbamos a grabar al coro. Entonces, de esos coros luego salió gente que trascendió, pues, con sopranos o algunos tenores o incluso algunos organistas que le solicitaban que los fueran a grabar y les hacía sus grabaciones, y él tenía todas esas cintas que a lo mejor no se transmitían en las emisoras ni en XNM ni tampoco en Radio Universidad, pero que estaban en su fonoteca personal. Y de pronto todo ese material, tanto el que se acumula por parte de las emisoras culturales de Aguascalientes, de NM, de Radio Universidad, más la del personal, está en la universidad, que creo que es el mejor resguardo que puede tener esa obra, que además entiendo también se ha enviado de esto a la Fonoteca Nacional, parte de este material. Sí, precisamente, miren, aquí vale la pena hacer un reconocimiento a la maestra Aurora Figueroa, porque ella fue quien desde el año 85 inició la labor de tener el archivo de la universidad organizado ya conforme a la archivística, y ella fue la que fue, digamos, atrayendo a quien donara, consiguiendo de la universidad los espacios, el personal, tomando cursos, uniéndose a redes de archivos y universidades. Realmente lo que se tiene hoy en día en la Universidad Autónoma de Aguascalientes es gracias a la maestra Aurora Figueroa. Y precisamente la maestra Aurora Figueroa, ella se jubiló hace 2 años, pero antes de eso, ella hizo un convenio con la Fonoteca Nacional para poder digitalizar con equipo especial que tienen solo en la Fonoteca muchos de los carretes abiertos. Estoy aprendiendo ahora de la música precisamente que había grabado el maestro Dávila. ¡Qué maravilla! Vamos a hacer una pausa, Marcé, pero queremos seguir platicando contigo porque todavía hay mucho que podemos platicar, sobre todo de esta parte de la bóveda Jesús F. Contreras, que sí nos gustaría que nos hablaras un poquito más, sobre todo de la obra que hay del maestro Contreras. ¿Te parece? Claro que sí. Pues regresamos, no se nos vaya, estamos en Depósito 215. Síguenos en Facebook e Instagram. Encuéntranos como 92.7 FM, tu estación. Danos like, comparte y comenta. Volvemos a Depósito 215. 92.7 FM, tu estación. Transmitiendo con 65,000 watts de potencia. XHRDA. 28 de agosto sin número. Barrio de la Estación. Aguascalientes, México. Una emisora de radio y televisión de Aguascalientes. Hoy las y los mexicanos tienen 2 opciones. El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad, pero solo miente. O ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena. No tires tu voto a la basura. Úsalo para detener la destrucción de México. Vota por la coalición Va por México. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota por las candidatas a diputadas federales de la coalición Va por México. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES. El PES es el único partido de México que defiende lo más valioso que tenemos, la vida y la familia. En estos tiempos tan difíciles debe ayudarse a la economía familiar bajando el IVA al 10%. Y reactivaremos la economía proponiendo apoyar a las pequeñas y medianas empresas reduciendo el ISR al 16%. A los violadores y pederastas, castración química. Esta vez, vota por el PES. Partido Encuentro Solidario. La vacunación contra el COVID-19 llena de esperanza al pueblo de México. Pronto, todas las personas mayores estarán protegidas y por fin podremos abrazarlas y sentirlas cerca. En Morena, ya entregamos los primeros 50 millones y donaremos la mitad de nuestro presupuesto para comprar más vacunas que protejan a miles de familias. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
Por una nación de mujeres mexicanas sin miedo, proponemos aumentar las penas de 10 a 40 años a agresores de mujeres. En el caso de feminicidios, cadena perpetua a los culpables. Crearemos PRODEM, Protección de los Derechos de las Mujeres, que en tiempo real podrá recibir denuncias y actuar de forma rápida en la prevención y combate al tráfico y al abuso de mujeres y menores, crímenes físicos, morales y cibernéticos contra las mujeres. Ni una menos. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota por las candidatas a diputadas federales del PAN. XHRTA 92.7 FM, tu estación. Transmitiendo con 65,000 watts de potencia. 28 de agosto sin número. Barrio de la Estación. Aguascalientes, México. 92.7 FM, tu estación. Una emisora de radio y televisión de Aguascalientes. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emiten y no representan necesariamente la línea editorial y la ideología de esta emisora. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Regresamos a Depósito 215. Comunícate y sé parte de la historia. WhatsApp 449-994-6481. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Depósito 215 y tenemos mensajitos. Héctor Aro dice saludos, Gerardo Muñoz, excelente programa, saludos. Gracias. Adriana Gutiérrez le manda saludos a Joaquín. Gracias. Y también a mí, gracias. A Luis Arturo Sosa Barrón, saludos, seguramente nos está escuchando con tu mamá, saludos a tu mamá, Sosa. Mine Ruiz, bonita tarde, saludos. Nico Card, buena tarde, saludos, maestra Dolores y Joaquín. Muchas gracias, saludos. Ya te están saludando, Joaquín. Ya, yo ya me sentía como menos, porque nada más tus fans mandaban mensajes. No. Pero muchísimas gracias a ustedes por estar acompañándonos a través del 92.7 FM tu estación o a través del Facebook Live 92.7 FM tu estación, así lo encuentran ustedes en Facebook, y también nos pueden escuchar a través de internet en rita.com.mx o en TuneIn Radio Garden. Ándele, nos pueden escuchar por muchos medios, iba a decir lugares, pero no, muchos medios. Y en muchos lugares también nos pueden escuchar y no pueden digas compartir. Dónde, no digas dónde. ¿Por qué no? Bueno. Nos pueden escuchar en la universidad, nos pueden escuchar en el auto, nos pueden escuchar claro. En su casa, mientras va viajando. Hoy la tecnología permite que en donde estés puedas escuchar la radio. Así es. El 92.7 FM tu estación. Así es, y vamos a continuar con Marcela. Y quedaste de platicarnos qué podemos encontrar dentro de la bóveda. Bueno, una parte muy interesante de los archivos históricos, que es el caso, por ejemplo, del Archivo Histórico del Estado, ¿verdad? Y también acá, es que son espacios para los investigadores. En un archivo histórico universitario, pues imagínate la gran riqueza que hay para los historiadores de la educación. Claro. Allí pueden ellos seguir esta trayectoria de las materias, de los profesores, de cómo se armaban los currículums de las carreras a lo largo del siglo XX, ¿no? En el Instituto de Ciencias. Pero también los investigadores de las ciencias políticas, los investigadores de sociología, de historia. Y me parece que ese es uno de los grandes valores de los archivos, porque ahí lo que tenemos es los documentos organizados, en donde podemos encontrar pues la fecha que buscan, el personaje que buscan, la revista que buscan, y entonces tener documentos, datos, información para su investigación. Y rápido. O sea, encontrarlos rápido, sí, porque claro. Todo está organizado. Claro, esa es una de las grandes ventajas de los archivos hoy en día, que a lo largo de 30 años, porque realmente yo creo que podemos hablar de que los archivos en México, la mayoría fueron fundados alrededor de los años 80. He tenido yo reuniones con archivos de otras universidades en donde dicen, es que nosotros tenemos apenas 10 años con el archivo. Y universidades que tienen 100 años. Y universidades que tienen 100 años. Ajá. Por supuesto tienen su Instituto de Ciencias por detrás, luego ya ellos, su fundación, o universidades que tienen 200 años, no sé,
no te estoy hablando, ¿verdad? No pero balconeyemos a nadie. Pero el tema es que sus archivos realmente no los tenían organizados. Y esta visión de organizar los archivos y de tener todo organizado, acomodado y ahora con sistemas en donde das de alta los documentos y cuando alguien lo llega a buscar pones Jesús Contreras y te sale inmediatamente todos los documentos que tienes. Su expediente. Por ejemplo, los expedientes, hablando de eso, ¿no? Los alumnos que hubo en el Instituto de Ciencias y que solo tenemos los libros de actas, pues allí podemos buscar precisamente qué materias tomaron, qué profesores sacaron, qué profesores lo reprobaron, etcétera, ¿no? Eso está interesante. Entonces, en la bóveda Jesús F. Contreras, lo que tenemos es alrededor de 53 fondos, que son donaciones de distintas personas, de distintas familias, en donde se pueden acercar los investigadores y buscar, dependiendo su tema, ¿verdad?, de investigación, algo que les pueda interesar. Hace muy poco nos buscó un profesor que quería los mapas de la Ciudad de México, de algunos de las cosas que hizo el arquitecto Carlos Contreras Elizondo, hijo de Jesús F. Contreras. Y solo aquí, en la bóveda Contreras, estaban esos mapas. Aquí a nivel nacional. Sí, los podía encontrar en fotografías, en algunos libros, porque este fondo pues recorrió algunos lugares en México antes de llegar aquí. Pero entonces ya nos pidió que le digitalizáramos el mapa y etcétera, ¿no? Entonces sí es interesante lo que tiene la universidad. Qué maravilla. Y se puede consultar, o sea, cualquier investigador que necesite algo de la información que ustedes conservan, claro, puede llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Que estoy haciendo una investigación acerca de X cosa y sé que ustedes tienen esta documentación. Claro, mira, ahora con esto de lo digital está muy padre porque nos han llegado correos de Chile, de otros países, en donde nos piden información precisamente de lo que tiene la bóveda y ahorita a raíz de la pandemia pues nos hemos hecho todos muy digitales. Sí. Muy informáticos. Y se firma un convenio con el investigador o la investigadora que nos diga para qué lo va a usar y firma de acuerdo. Y se le manda digital el documento. Quiero decirles también que muchas de esas cosas nos las enseñó la maestra Lola. Ay, no. Porque nos ha dado cursos en el archivo de la universidad. Gracias. Sí, el identificarte como investigador y establecer una relación con el archivo es fundamental porque así le das certeza a lo que está haciendo tanto el investigador como lo que está haciendo el archivo. Es correcto, cosa que, bueno, afortunadamente se da en el archivo de la universidad, como se da en el archivo histórico también, y bueno, pues es unir de la mano los archivos al final del día, o sea, el de la universidad, el histórico del estado, el que tiene el ayuntamiento, o los ayuntamientos, los del poder judicial, el del poder legislativo, en fin, sería padrísimo, ¿no?, poder tener esta conjunción de todos los archivos, pero también es muy complicado porque cada archivo tiene acervos muy grandes y diferentes, ¿no? En el caso del Archivo Histórico del Estado, pues nosotros como universidad le estamos muy, muy agradecidos porque nos han apoyado, bueno, tanto ella como la jefa de restauración, la maestra Fernanda, nos estuvieron apoyando en unos cursos desde el 2019 y luego la maestra Lola nos estuvo apoyando al equipo de la universidad en la redacción del reglamento del archivo de la universidad. O sea, básicamente fue nuestra maestra en todo. Nos revisaba el documento y todo. Y esa, como dices, esa sinergia de los archivos es tal que si nosotros necesitamos fotografías del Instituto de Ciencias, estamos hablando del edificio de la universidad, esas fotografías están en el Archivo Histórico del Estado. Así es. Entonces le pedimos al Archivo Histórico del Estado que nos permita tener una fotografía del instituto para poderla tener en una exposición, ¿verdad? Fabuloso. Pero es que llegaron primero con nosotros y luego ya se creó el archivo. Fíjate que voy a comprometer a Marce para que nos acompañe para el 19 de junio o lo más cercano a... cuando cumple para el cumpleaños de la universidad, ¿no? Claro que sí. Y el tiempo, pues aquí ya se nos fue hoy, pero qué padre que nos platiques un poco de lo mucho invitarme. Que tiene el archivo de la universidad. Así es. Y quiero mandar un saludo muy cariñoso a Laurita Olvera, que dice saludos maestras, y seguramente es también con mucho cariño para Marcela, es una excelente historiadora y la queremos mucho a Laurita. Saludos Laurita, de verdad, excelente historiadora. Pues muchísimas gracias por tu visita. Gracias a ustedes.
Y felicidades por su programa. Muchas gracias. Que los saluden a los dos. Mucha gente todos los días. Gracias. Calle por calle, casa por casa, un recorrido por historia arquitectónica. Y bien, pues continuamos con ustedes aquí en Depósito 215 para esta sección calle por calle, casa por casa y en este momento mercado por mercado. El mercado que el día de hoy nos tiene pues la atención fundada es justamente el Mercado Terán, que es que como fue su cumpleañero, cumpleaños. Sí, del primer Mercado Terán. Sí. Porque hemos tenido 4 mercados teranes. Sí, tristemente, pero bueno, el primero. Tristemente porque el primero era bellísimo. Pues sí. Era de madera, desafortunadamente ese ardió. Madera con cantera, ¿eh? Sí. Y lámina canalada del techo. El segundo. Ah, sí. Y luego después el tercero, que fue como una remodelación del segundo, que tuvo también un triste y trágico final en la década de los 80s. También se incendió un cortocircuito, pues había, como hay ahora, muchas carnicerías y otras comercios que tenían corriente eléctrica, y hay que recordar que pues también en aquellos entonces, pues no sé cómo estarían las instalaciones, pero ya eran instalaciones antiguas. Y pues sí, antiguas y al parecer muy desordenado en la forma en la que se guardaban las cosas. En algunas fotografías en la hemeroteca están fotografías supongo que era de los peritajes, porque decía aquí inició el fuego. Pues sí, el Mercado Terán estuvo desde su origen en donde lo conocemos hoy día. Sí. En ese entonces esa zona se llamaba El Calvario. Ahí estuvo, o en la época colonial, cuando se hacía la feria comercial, la del Parián, en el mes de octubre, antes de que se mandara al pueblo de San Marcos. Por cochinos y revoltosos. Y revoltosos, exactamente. Pues ahí se colocaba la Plaza de Toros, en el Calvario, donde hoy es el Mercado Terán. ¿Cómo que se colocaba? ¿Era quitapón? Sí, era una Plaza de Toros también de madera, que se ponía para las festividades, se montaba como con amarras y eso, como la petatera allá en Villa de Álvarez en Colima. O sea, se amarraba, se clavaban las estacas, se ponían las gradas, y ahí era donde se llevaban a cabo las corridas de toros. ¿Y sabes tú lo que costó en 1880 el Mercado Terán? No. ¿Cuánto dinero se invirtió del erario público para la construcción del mercado? Ni idea. 23,076 pesos con 72 centavos. ¿Pesos o oro? Sí, de los pesos de ese momento, obviamente. En ese momento el peso era peso de oro. Ya posteriormente fue peso plata a principios del siglo XX, pero en ese momento todavía era peso oro. Y el Mercado Terán, la construcción del primer Mercado Terán, fue de 23,076.72 pesos. ¿Y tú sabes quién hizo el proyecto? ¿Quién hizo el proyecto? Ni idea. Ay, ya sé algo que usted no sabe. Platícame. Lo hicieron los alumnos de la Escuela de Dibujo y Escultura de Aguascalientes. Del Instituto de Ciencias. Del Instituto de Ciencias. Fíjate no sé si les pagaron, pero lo hicieron los alumnos. Pues lo hicieron re bonito, porque el primer mercado era una preciosidad. Bueno, y el siguiente mercado, el que también tuvo trágico final, ese Mercado Terán, toda su arquería de cantera sigue viva y se encuentra ubicada en la calle de 5 de Mayo y José María Arteaga, es decir, en la Plaza del Mariachi, que antes se llamó el Jardín de Zaragoza. Entonces toda o parte de la arquería, porque era mucho más grande, sí, obviamente, claro. Pero parte de esa arquería es la que hoy podemos ver, que fue de lo que se rescató, de lo que quedó del Mercado Terán, y se colocó ahí, que fue cuando se hizo precisamente, o sea, se le cambia el nombre de el Jardín de Zaragoza por la Plaza del Mariachi. Ah, por eso ahí vamos a buscar mariachis. Exactamente, pero tiene la arquería del Mercado Terán. ¿Sabías que cada lado del Mercado Terán tiene un nombre diferente? Sí, claro. A ver. Y se les llamaban plazuelas, y después ya son andadores, porque está la Juárez, la Arteaga, la de Tacuba, que es 5 de Mayo, y la de Unión, ¿cuál es? No, esa sí no me la sé. Usted me dice las calles, yo le digo a nombre de quién están. A ver, dime. La del lado norte está en honor a Arteaga.
Ajá, que es el pabellón Arteaga. Es correcto. Que sigue teniendo ese nombre. La del sur está en honor a don José María Chávez. La de la calle Unión. Exacto. La del oriente, y justamente saqué los puntos la de cardinales Juárez. porque usted siempre me recuerda, ese no es el lado de allá de la calle, es el lado norte. Entonces, el lado oriente es que es la calle Juárez. Portal de la Rosa. ¿Por qué? Porque de ese lado se vendían las flores y se siguen vendiendo las flores. No, gané yo. No, a ver, platícame entonces, ¿por qué? Fue en nombre del licenciado Luis de la Rosa, el presidente municipal en el momento en que se construye. Y se le brinda ese homenaje. ¿Y el lado poniente? El lado poniente es el portal Calera, en honor al médico Isidro Calera. Que es la calle en ese entonces de Tacuba, hoy día 5 de mayo. Así es. Pues así, el maravilloso Mercado Terán que hay que visitar, tomarse un choco, ir a la fruta y disfrutar de ese sabor de ir al mercado que todavía hay en el centro de la ciudad de Aguascalientes. Padrísimo. Pues vamos a una pausa y regresamos con la parte final de Depósito 215. No se vaya. Síguenos en Facebook e Instagram. Encuéntranos como 92.7 FM, tu estación. Danos like, comparte y comenta. Volvemos a Depósito 215. Escuchas 92.7 FM, tu estación. Escuchas tu estación. Una emisora de radio y televisión de Aguascalientes. Escuchas 92.7 FM, tu estación. Tu estación. ¿Estás listo para la decisión más importante de tu vida? En la Universidad Tecnológica El Retoño te estamos esperando. Conoce nuestra oferta educativa bilingüe. Admisiones abiertas. Para más información, al 449-500-0410, extensión 1133. Y forma parte de la universidad más vanguardista del estado. Gobierno del estado. El rey está de vuelta. Aquí viene el lanzamiento hacia la goma. ¿Qué? Desde el andén, el programa de rieleros de Aguascalientes. Esta pelota es parte de la historia, home run todo el camino. Con entrevistas exclusivas, todo el análisis y la polémica del rey de los deportes. Con Francisco Valcorta, Delfino Aguilera y Francisco Rodríguez. No puede ser. Se acaba de poner el traje de Chucky. Desde el andén. Lunes y viernes, 2 de la tarde, por 92.7 FM, tu estación. La Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes te ofrece 2 carreras en 3 años, 8 meses. Estudia técnico superior universitario y licenciatura. Ingresa a www.utna.edu.mx y haz tu preregistro. Informes al WhatsApp 465-154-6294. Orgullo UTNA, Gobierno del Estado. Sintonízanos en TuneIn Radio y escúchanos en cualquier lugar. 92.7 FM, tu estación. Regresamos a Depósito 215. Comunícate y sé parte de la historia. WhatsApp 449-994-6481. Historia musical. Estábamos tocando aquella música que al general le gustaba. La veritita verdad, ni cuenta nos dimos cuando se desató la balacera. Hasta que sobre la mesa quedó el cuerpo del general Obregón. Lo que sí recuerdo bien, y en mi mente se quedó, es que Limoncito fue la última canción que el general escuchó. Y fue después de esto que el gobierno la prohibió. El Limoncito, música de Alfonso Esparza Oteo. Alfonso Esparza Oteo, ya habíamos platicado un poco en las efemérides del maestro y de los maestros que tuvo a su vez, pero Alfonso Esparza Oteo se dedicó o le gustó mucho más la música popular y fue un genio de la música popular. El Limoncito, ¿escuchó usted? Que fue la última canción que Obregón escuchó. Fuerte, no sé
escucharon tantos balazos. Sí. Así es. Dicen. Pues eso fue el 17 de julio de 1928. Álvaro Obregón asiste a un restaurante llamado La Bombilla. En San Ángel, en la Ciudad de México. Era candidato. Sí, y ahí estaba la orquesta típica, así se llamaba, la antigua orquesta típica, que estaba amenizando esta comida en honor al ya presidente electo. Sí. Ya había ganado la elección. Las elecciones. Y mientras interpretaban el limoncito, se acercó León Toral, que es que dibujante, ajá, y le muestra una caricatura y le dice, ¿qué le parece, general? Y pum, pum. Y bang. Y atrás de ese pum, pum vinieron varios más punes. Bueno, pues Esparzo Teo, después de que le dijeron que, ay, disculpe usted, joven, luego le avisamos, ¿no? Con lo de la lana, cuando hace la solicitud al Congreso para que lo apoyen para poder ir a México, se va con sus medios, con sus recursos como puede, y consigue chamba en la Casa Wagner. Era como el que probaba los pianos cuando la gente llegaba, oiga, quiero comprar este piano. Sí, pues, como no, así suena. Nomás, así suena. Entonces la gente decía, y lo compraba. Claro, porque Entonces, tocaba muy bonito desde los 7 años. Sí, claro, no, o sea, no solo vendía pianos, sino que hacía maravillas con los pianos. Claro. O sea, no era, entonces de eso sobrevivía, ¿no? Y empezó ya a conseguir chamba ya como pianista en diferentes partes allá en la Ciudad de México. Y durante justamente la primera parte del gobierno del general Álvaro Obregón, en la primera etapa, en 1920 a 1924, se convirtió en el compositor de moda de ¿Y sabes por qué? De la Ciudad de México. Porque él escribía con el corazón. Sí, claro. Se dice, por ejemplo, que cuando la esposa le pide el divorcio, escribió de tanto dolor y de tanto sentimiento una canción que se llama Collar de Perlas, que muchos le conocen, Déjame llorar. Y también se dice que hay otra canción que es resultado de un dolor amoroso, que se llama Dime que sí. Sí, y ahorita la vamos a escuchar, que es una canción maravillosa. Alfonso Esparzo Teo fue director, como les decíamos, artístico de la Casa Wagner, de difusoras como la XEB en la época de oro de esta emisora. Estuvo trabajando también como jefe del Departamento de Recopilación de Música Folclórica de la Secretaría de Educación Pública y fue director de diferentes programas de la XCW. Tenemos un mensaje, ya estamos prácticamente por irnos mientras tenemos aquí de fondo Dime que sí, de Alfonso Esparzo Teo. Héctor Manuel Agredano, señor Agredano, qué gusto saludarlo. Nos pregunta, ¿por qué le pusieron al programa Depósito 215? Él nos llama del barrio de Guadalupe. Porque donde se resguardan los documentos históricos, nosotros lo llamamos depósito, y 215 es el número donde está el archivo histórico en la calle Juan de Montoro. Ese es el por qué se llama Depósito 215 este programa. Y tenemos también mensajes y agradecemos a Luz Ponce, a Luclau, gracias por sus comentarios. Gerardo Muñoz, muy amable por lo que nos comentas también. Araceli Romo. En el WhatsApp de 285-3970 dice, qué buen programa, felicidades al archivo histórico, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pongan su nombre cuando nos envíen mensajes para saber. Araceli también está. Vicente Esparza, muchísimas gracias, gran historiador de Aguascalientes que está. Que en algún momento nos va a venir a platicar sobre algunas calles muy simpáticas. Él es iba a decir fascineroso. No. Pero no, porque le gusta la calle del terror, bueno, la calle del infierno y todas estas cosas que estuvo maravillosa, por eso era la acepción, pero de ninguna manera, Chente. No. Es un gran investigador, con él podemos platicar de gallos y podemos platicar de muchas otras, de toros, tiene investigaciones maravillosas sobre estos temas y pues ya platicaremos con él de esto. Cuando la música que escuchamos de Limoncito fue con La Milpa de México. Este es un corrido de la Revolución Mexicana, como sabemos, dedicado, o no dedicado a Álvaro Obregón, sino que coincide con el tema de la muerte de Álvaro Obregón. Y Dime que sí, que tenemos ahorita de fondo, es con la Orquesta Sinfónica de Minería, con Anabel de la Mora soprano, y es dirigido por Raúl Delgado, que estuvo como director huésped en esta grabación. Ay, vamos a escucharlo un poquito más, por favor. es hermosa.
Qué bonita voz tiene Anabel de la Mora. Ay, sí, es como un valsecito o valsesote. Y si la escuchas completa, es como que todos los avatares que vive o problemas que vive un enamorado al tratar de que le digan que sí. Sí. Don Alfonso Esparza Oteo, para concluir de platicar de su obra o de su quehacer, fue fundador del Sindicato Mexicano de Autores, Compositores y Editores de Música. O sea, también anduvo en cuestiones de grilla política sindical, que fue muy bueno, porque le dio el justo valor, al músico de la época, que no tenía esa posibilidad en muchos casos. Ay, sí. Y bueno, desgraciadamente, don Alfonso Esparza Oteo muere un 31 de enero de 1950 subiéndose a su coche. Sí, prendiendo caray. el coche. Iba a recibir precisamente un reconocimiento. Se sube a su coche en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, y lo prende. Bueno, creo que ni lo alcanzó a prender. No, ya no alcanzó a prender el coche. Apenas iba a clavó meterle el algo y se le paró la máquina. Le dio un infarto fulminante. Y don Alfonso Esparza Oteo, que en algún momento en Aguascalientes inauguró un busto en el Jardín de San Marcos. Y ahí estuvo algún tiempo y después, yo no sé en dónde se encuentra actualmente ese busto. ¿O qué habrá sido de él? Hay que investigarlo. Y Así si alguien es. lo sabe, no sea malito. Díganos, por favor. Seguramente. Nos retiramos. Se acaba el Depósito 215 del día de hoy. Lola, gracias. Por nada. Un gusto, Joaquín, como siempre. Gracias a todos los que nos están viendo aquí en Aguascalientes, en Baja California, en Tijuana. Un abrazo hasta allá. Y a los que nos están escuchando el doble. Y los que nos van a escuchar más. El próximo jueves, a partir de las 5 de la tarde, a través del 92.7 FM, tu estación, los esperamos. Y los invitamos a que nos visiten en el Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes. Oh, sí. Muy buenas tardes, que tengan un maravilloso fin de semana. Sigan en sintonía del 92.7 FM, tu estación. Agradecemos a Carlos Soros en los controles técnicos y también a Héctor Hernández, que es el que mueve a todos los japonesitos y mini Bill Gates y todo esto para que nos veamos en Facebook. Ok. Gracias, pásela muy bien, hasta la próxima. Acompáñanos el próximo jueves a seguir escribiendo la historia y resguárdala en el Depósito 215. ¡Aguascalientes! ¡Viva! 92.7 FM, tu estación. Transmitiendo con 65,000 watts de potencia. XHRTA. 28 de agosto sin número. Barrio de la Estación. Aguascalientes, México. Una emisora de radio y televisión de Aguascalientes. 92.7 FM. Tu estación.